Bienvenidos a Ecos Clásicos, el podcast donde exploramos el universo de la música clásica en El Salvador. Yo soy Susana Ventura y en este primer episodio vamos a viajar atrás en el tiempo para descubrir cómo llegaron las primeras notas clásicas a esta tierra y cómo fueron echando raíces hasta convertirse en parte del alma cultural de nuestro país. ¿Has escuchado alguna vez alguna obra clásica compuesta por un salvadoreño? Hablaremos también de reconocidos músicos salvadoreños que han formado parte del patrimonio de la música en El Salvador, tales como Sandra Rivera, Daniel Domínguez, Juan Carlos Rodríguez, entre otros. Quédate y escucha más acerca de la música en nuestro país. Para hablar de los orígenes de la música clásica en El Salvador, tenemos que remontarnos al siglo XVI. Con la llegada de los colonizadores españoles, no solo vinieron las armas y la religión, sino también la música. En las catedrales se introdujeron los primeros cantos gregorianos, polifonía renacentista y más adelante la música barroca. La iglesia fue el principal escenario de la música culta por muchos siglos. En ciudades como San Salvador o San Miguel, los misioneros enseñaban a los indígenas a tocar instrumentos y cantar en coros. Incluso, algunas crónicas hablan de niños indígenas aprendiendo órgano, violín o flauta. La música en las iglesias no era solo religiosa, también era un símbolo de poder, de orden, de civilización, y aunque se cantara en latín, era parte del día a día de muchos. El siglo XX fue clave para la consolidación de la música clásica salvadoreña. Se fundó la Orquesta Sinfónica de El Salvador en 1922 y más tarde, compositores como Esteban Cervellón, David Granaíno y Germán Cáceres empezaron a construir una identidad sonora propia. Algunos combinaron formas clásicas con ritmos y melodías del folclore. La misma música dejó de mirar solo hacia Europa y empezó a hablar también de volcanes, pueblos y cafetales. Por ejemplo, Carlos Irigoyen Ruiz, destacado músico salvadoreño, fue conocido por combinar la música clásica europea con la marimba centroamericana en sus interpretaciones y composiciones. Y como bien han dicho los compañeros, la historia de la música en El Salvador al mismo tiempo es un recorrido por la evolución cultural de nuestro país, los distintos periodos históricos y la transformación de los paisajes sonoros. Cuando hablamos de la historia de la música clásica en El Salvador, no solo nos referimos a la composición o conciertos, estamos hablando algo de mucho más profundo, es el reflejo de una evolución cultural, de cómo las distintas épocas han ido dejando la huella a través de los estilos, las influencias y los sonidos. Es una historia que entrelaza contextos sociales, movimientos artísticos y transformaciones estéticas que con el tiempo han dado forma a una identidad musical única en nuestro país. O como bien podemos decir, la música clásica en El Salvador es mucho más que una cronología de obras y compositores. Es una narrativa que nos permite de alguna manera entender las distintas corrientes culturales, momentos históricos y transformaciones sociales que han influido la forma de componer, la forma de interpretar y la forma de escuchar la música. A través de los siglos, los sonidos clásicos en el país han sido modelados por un diálogo entre lo local y lo global, reflejando tanto así nuestras raíces como una apertura de nuevas influencias. Explorar la historia creo que es muy válido porque nos ayuda a descubrir la música, que se convierte en un espejo de la identidad salvadoreña a lo largo del tiempo. Continuando con nuestro podcast, pasaremos a la sección de entrevistas, donde tendremos músicos, compositores salvadoreños, los cuales nos brindarán un poco de su experiencia y conocimientos.
Comenzaremos con Sandra Rivera, quien es una reconocida violinista en El Salvador. ¿Qué importancia crees que tiene enseñar música clásica a las generaciones salvadoreñas? Muchas gracias por invitarme a ser parte de este podcast. Y para mí una de las importancias de dar clases de música clásica es para demostrar que nosotros somos capaces de cualquier cosa que nos propongamos. Tocar música clásica o el violín, por ejemplo, no es algo sencillo que involucra muchas horas de práctica. Entonces, y a veces en generaciones pasadas, incluyéndome, se había inculcado que esto es bien difícil porque somos del Salvador, no vamos a llegar lejos. Entonces, la importancia es que cuando al demostrar que muchas personas pueden tocar bien, entonces no importa en el lugar del mundo que estemos, siempre podemos crecer. Y también es bueno que aprendamos de todo tipo de música. Continuamos con Juan Carlos Rodríguez, quien es violonchelista de la Orquesta Sinfónica Nacional de El Salvador. ¿Cómo crees que se mezclan las influencias europeas y las identidades locales en nuestra música clásica? También cuéntanos un poco de tu experiencia como músico salvadoreño e integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional de El Salvador. Bueno, la música clásica tiene una gran influencia a nivel latinoamericano, ¿verdad? En toda la región los compositores toman obviamente las ideas de Occidente o las formas musicales de Occidente para convertirlas y transformarlas en un discurso que tiene que ver más con la región, con la música popular que está sonando en la región. Por ejemplo, Alex Panamá, un compositor salvadoreño, retoma esta forma del poema sinfónico o de la suite y hace su obra Recuerdos y Leyendas de Cihuatehuacán, donde cada parte de la obra tiene un nombre con identidad salvadoreña. La Cihuanaba baila en apanteos o la rueda de la Chicao. O sea, eso es una forma de cómo el compositor vincula lo que ya conoce de Occidente con las identidades salvadoreñas en este caso, y así lo hacen todos los compositores latinoamericanos. Por ejemplo, la fuga con pajarillo de Aldemaro Romero, ¿verdad? Mezcla la forma fuga con este ritmo identitario de Sudamérica, el pajarillo. Y así muchas obras, las bajianas brasileñas también de Héctor Villalobos. Héctor Villalobos retoma toda la polifonía del barroco, digamos, o cómo lo desarrolló Bach, y lo hace propio, dándole un significado pues con la música popular brasileña. De esa manera creo yo que tratan los compositores de arraigar, digamos, la música clásica a nuestra propia identidad. Claro, por ahí leí que de alguna manera nosotros en algún momento vamos a tener que olvidarnos de Europa y resurgir con nuestra propia música. No sé si eso va a pasar mañana o en 100 años, pero me imagino que sí va a pasar. Bueno, de manera breve, ¿verdad? Mi experiencia como músico, interpretando el violonchelo, la música europea, ¿verdad? Que es la que conocemos como música clásica, pues ha sido enriquecedor y también un privilegio, porque no todos tenemos la oportunidad de aprender, de tener un maestro y de aprender este conocimiento que nos heredó Europa y vivir de eso. Yo tengo el privilegio de ganarme la vida de eso. Y creo que he sido muy privilegiado, he tenido mucha suerte también y también he hecho mucho esfuerzo para continuar en este proceso que no parece no terminar, porque uno en la música nunca termina de aprender, sobre todo ejecutando un instrumento, ¿verdad? Siempre hay nuevas técnicas, siempre hay nueva música y estamos en constante transformación de las nuevas ideas que van surgiendo, y obviamente la música occidental que ya está hecha por los grandes compositores, ¿verdad? He tenido el privilegio de tocar
muchas sinfonías de Tchaikovsky, de Brahms, de Beethoven, música de cámara, de Bach, de Schubert, y realmente ha sido un privilegio y muy enriquecedor. Continuando, tenemos a un compositor contemporáneo, quien es Daniel Domínguez. ¿Qué compositores han influido más en tus obras? ¿Sientes que hay un sonido salvadoreño en tu música o buscas algo más universal? Me gusta que haya algo salvadoreño, que no sé si necesariamente es el sonido salvadoreño, pero me gusta encontrar melodías de las cuales partir, por ejemplo, el torito pinto, el son indígena, ahorita estoy escribiendo el son tutomuxte, que es música que algunos compositores han rescatado de la tradición folclórica, digamos, y me gustan los intervalos y me gustan las unidades rítmicas, pero no necesariamente el mundo armónico en el que viven, entonces trato de cambiarle, hacerlos más disonantes o ponerlas en pentatónica. Entonces me gusta que tenga el génesis de la música salvadoreña en mi música, pero después cambia y migra a hacer otra cosa que es más del siglo XX y menos un sonido tradicional occidental. Hemos llegado al final de este podcast, donde aprendimos el origen de la música clásica en El Salvador y la importancia que ésta tiene en nuestra identidad cultural. Esto fue Ecos Clásicos. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en redes sociales. La música clásica también es salvadoreña y merece ser escuchada.